81776. Presentado por Iván Darío Calleja Sandoval para instructor Nelson Ruiz Gamba. La protección de datos se refiere a las prácticas, salvaguardas y principios fundamentales puestos en ejercicio para proteger la información y asegurar que se mantenga el control de ella. Para poder realizar esto se utilizan unos mecanismos. A continuación se mencionarán los principales de estos. Uno de ellos es las copias de seguridad. Simplemente se trata de un sistema de réplica de los ficheros o archivos que guardas en tu ordenador o en cualquier parte. Se puede copiar los datos fácilmente, así como también las aplicaciones, y por supuesto se van a tener a salvo en un dispositivo externo o en la nube. Se pueden restaurar estos archivos, aplicaciones o datos almacenados cuando sea necesario. Otro de los mecanismos de protección de los datos son las contraseñas seguras. Es muy importante utilizar contraseñas robustas, capaces de resistir ataques informáticos. Algunas de las claves para crear contraseñas seguras son crear contraseñas largas. Entre estas contraseñas, utilizar mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y caracteres no alfanuméricos. Hacer la combinación de ellos. Utilizar contraseñas únicas para cada servicio. Tratar de no repetir la misma contraseña en los correos que uno tenga, en las aplicaciones, sino que sean únicas por cada login que uno realice en las herramientas que esté utilizando. Puede utilizarse el enfoque XKCD, que consiste en utilizar 4 palabras escogidas al azar. Otro enfoque es utilizar un gestor de contraseñas. Y entre lo más importante a la hora de crear contraseñas es tratar de no caer en la trampa de utilizar datos personales, fecha de nacimiento, número de celular, número de identificación, nombre, sino que sean claves con combinaciones, como ya lo había mencionado, entre distinto tipo de caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, que no sea muy fácil de rescatar con programas que existen para sacar contraseñas. Vamos con la encriptación. Es el proceso que permite convertir datos a una forma o código no reconocible o legible. Al encriptar datos se debe tener en cuenta que, primero, la encriptación no sustituye otros métodos de protección de la información. Es más bien un complemento o una ayuda. La encriptación depende del uso de contraseñas seguras. Cuando se pierde la contraseña o cuando los dispositivos se dañan, los datos encriptados se perderán. Entre los mecanismos también, uno de los principales que se debe también tener muy en cuenta es la eliminación segura de los datos. Una parte importante de la protección de datos se relaciona con la eliminación segura de los mismos. Esa eliminación, ¿por qué hablamos de segura? Porque sucede que nosotros borramos archivos, decimos que ya eliminamos un documento o unos datos, y pues básicamente estos datos no se han eliminado totalmente, sino que están aún en el disco duro o en el dispositivo en el cual estemos trabajando. Entonces quedan por allá resguardados algunos de los datos. Pues no va a estar completo, pero sí algunas partes de estos datos. Entonces, ¿qué métodos no funcionan para eliminación segura de datos? Enviar un archivo a la papelera de reciclaje y luego vaciarla. Utilizar el comando delete o formatear el disco duro. Entonces existen programas. Si yo elimino fotos, videos o información de mi disco duro o lo formateo directamente, pues hay programas que me permiten hacer recuperación de lo mismo. Como decía anteriormente, pues no de todos los datos, pero sí de algún complemento de estos datos que se hayan eliminado. ¿Qué métodos sí funcionarían? Eliminación de datos mediante el uso de software especializado de sobreescritura de datos. Desmagnetización de los medios de almacenamiento, o ya pues en últimas es la destrucción física de los medios de almacenamiento. Puede ser desintegración, pulverización, incineración o trituración. Y con esto hacemos que estos datos se eliminen
se haga una eliminación segura de los datos. Eso fue en cuanto a los mecanismos para la protección de datos. Vamos a hablar del análisis de riesgo. Entonces, análisis de riesgo. ¿Por qué es importante hacer análisis de riesgo? Como parte del sistema de gestión de seguridad de la información, es necesario para la empresa hacer una adecuada gestión de riesgos que le permita saber cuáles son las principales vulnerabilidades de sus activos de información y cuáles son las amenazas que podrían explotar esas vulnerabilidades. En la medida que la empresa tenga clara esta identificación de riesgo, podrá establecer las medidas, ya sean preventivas o correctivas, viables que garanticen mayores niveles de seguridad en su información. Para este análisis de riesgo, como podemos observar en la imagen, lo que hacemos es utilizar la matriz de riesgo, en la cual nosotros podemos ver las probabilidades de las amenazas, de acuerdo también pues a la magnitud del daño que cada una de estas conlleva. ¿Cómo es el proceso para el análisis de riesgo? Según la ISO 27005, tenemos el siguiente esquema, siguiente diagrama de proceso, en el cual empezamos con un establecimiento del contexto, conocer el contexto básicamente. Con ese contexto vamos al primer recuadro, que es el análisis de riesgo, en el cual se hace primero la identificación del riesgo y una estimación del mismo. Cuando tengamos este análisis de riesgo, pasamos a lo que es la valoración del riesgo, que es básicamente realizar la evaluación de esos riesgos encontrados o la evaluación del riesgo que estemos en ese momento analizando. Si esa evaluación es satisfactoria o esa valoración es satisfactoria, entonces vamos a tratamiento del riesgo. Entonces vamos a realizar los controles o vamos a realizar el plan que tengamos para hacer ese tratamiento de ese riesgo. Dado caso que nosotros en la evaluación del riesgo no sea satisfactoria, nos tendríamos que volver y empezar otra vez con el establecimiento del contexto, identificación del riesgo, mirar nuevamente los procesos anteriores para ver y realizar una nueva evaluación que sea satisfactoria. Cuando tenemos el tratamiento del riesgo, tomamos otra vez una decisión, y si es satisfactorio ese tratamiento según la evaluación que hicimos y con respecto al riesgo identificado, pues pasamos a la aceptación del riesgo. Ya entonces tendríamos que hacer un monitoreo, revisión del riesgo y una comunicación del mismo. Y así procesos están unos enlazados con otros que me permiten llevar a cabo ese análisis del riesgo y poder llevar de la misma manera un plan con los controles necesarios para poder minimizar, eliminar esos riesgos potenciales que vamos encontrando a partir de las amenazas, de las vulnerabilidades encontradas. Entonces, con ese proceso podemos llevarlo a cabo. Pasamos a hablar sobre las políticas de seguridad. Entonces, ¿por qué son importantes? Es necesario que cada empresa tenga sus propias políticas de seguridad informática, porque ayudarán a establecer una hoja de ruta que acompañe a los empleados en su día a día. Estas políticas permitirán saber qué es aquello que está bien visto y qué es lo que nunca se debe hacer en el entorno de la organización, evitando así situaciones complicadas que puedan poner en apuros el futuro de la empresa. Se deben tener en cuenta unos criterios para poder llevar a cabo estas políticas de seguridad. Entre los principales tenemos estos 6, que son la disponibilidad, la utilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y posesión. Cuando hablamos de disponibilidad, es necesario garantizar que los recursos del sistema se encuentren disponibles cuando el usuario o los usuarios necesiten de ellos. Utilidad: los recursos del sistema y la información manejada en el mismo ha de ser útil para alguna función. Integridad: la información del sistema ha de estar disponible tal y como se almacena por una persona autorizada.
Autenticidad. El sistema debe ser capaz de verificar la identidad de sus usuarios y los usuarios la del sistema. Confidencialidad. La información solo ha de estar disponible para agentes autorizados, especialmente su propietario. Posesión. Los propietarios de un sistema deben ser capaces de controlarlo en todo momento. Perder este bien a favor de un usuario no autorizado compromete la seguridad del sistema hacia el resto de los usuarios. Y en términos generales, el Manual de Normas y Políticas de Seguridad Informática engloba los procedimientos más adecuados, tomando como lineamientos principales. Entonces, igualmente también tenemos 6, de los cuales se desprenderían las políticas que yo necesitaría para la empresa. Entonces, entre ellos, la primera será la seguridad institucional y organizacional, la seguridad física y del medio ambiente, seguridad lógica y control de acceso, manejo y control centro de cómputo, control de usuarios y lineamientos legales. Con estas herramientas se busca básicamente la protección de los datos de una empresa, datos personales, en la cual nosotros podamos aplicar técnicas y herramientas necesarias para que estos datos o esa información siempre esté con la seguridad, con la protección adecuada y no tengamos pérdida de la información, ni tengamos personas externas o software externos tengan acceso a esta información. Entonces, por eso es necesario llevar a cabo utilizar estos mecanismos, llevar a cabo el plan de riesgos, analizar y identificar bien esas amenazas, esas vulnerabilidades, crear las políticas de seguridad adecuadas y con estos planes pues mejorar todo el proceso que tiene que ver con seguridad y gestión de los datos dentro de una empresa. Muchas gracias.